LibreOffice Calc tiene un montón de funciones para trabajar con fechas y con horas. También cuenta con diferentes formatos preestablecidos y con la posibilidad de personalizarlos. Nada de esto nos va a ser de utilidad si no comprendemos primero cómo almacena la aplicación estos valores. Las fechas y las horas son indicadores de tiempo. El tiempo tiene una dimensión física medible, y nosotros vamos a representar esa dimensión por una línea. En esa línea habrá un instante inicial, el 0. Desde él mediremos el tiempo hacia el futuro, con valores positivos, y el tiempo hacia el pasado, con valores negativos. Esta es la forma en la que concibieron los desarrolladores de la aplicación todo el trabajo con fechas y con horas. Pero, ¿qué fecha emplearon como instante inicial? Comprobémoslo. Introduzcamos un 0 en una celda de la hoja de cálculo para luego aplicarle un formato como fecha. Podemos comprobar que ese 0 que hemos introducido corresponde al 30 de diciembre de 1899. Puede parecer extraño que se haya escogido una fecha de 1899 como instante inicial. Esto se debe al deseo de mantener la compatibilidad con Microsoft Excel y a la necesidad de solventar un error en su calendario. Ahora que hemos acordado un punto desde el cual se tomarán las medidas, necesitamos definir cuál será la unidad. Pues será el día. ¿Por qué el día? En LibreOffice, las funciones y formatos de fecha y hora solo pueden ser empleados para valores que hayan sido almacenados en días. Si nos encontramos ante una celda que muestra una fecha, entonces el valor real almacenado en ella será la cantidad de días transcurridos desde el instante 0, es decir, desde el 30 de diciembre de 1899. Y lo mismo ocurre con las horas. Si nos encontramos ante una celda que muestra una hora, entonces el valor real almacenado en ella será la cantidad de días transcurridos. Y sí, he dicho bien, resulta que lo que vemos como horas, en realidad, está almacenado como días. Pero dejemos las horas de momento y centrémonos en las fechas. Vamos a avanzar un día desde ese 30 de diciembre de 1899. Para ello, coloquemos un 1 en una celda de la hoja de cálculo. Ahora apliquemos a ese 1 formato como fecha. Podemos comprobar que este 1 va a representar el 31 de diciembre de 1899, es decir, justo un día después de la fecha que habíamos tomado como origen. Del mismo modo, si colocamos un -1 en una celda de la hoja de cálculo para luego aplicarle un formato de fecha, podremos comprobar que es el día anterior a la fecha de origen, es decir, el 29 de diciembre de 1899. Cualquier número que introduzcamos en una fecha de LibreOffice Calc puede ser formateado como fecha, ya que lo único que va a hacer LibreOffice Calc es calcular el transcurso de días desde el 30 de diciembre de 1899, ya sea hacia adelante si el número es positivo o hacia atrás si el número es negativo. Así, si colocamos un 2 en una celda de la hoja de cálculo para luego aplicarle formato como fecha, habremos avanzado hasta el 1 de enero de 1900. Un 33, si es formateado como fecha, nos mostrará el 1 de febrero de 1900. Y si hacemos el cálculo, para el 36.892, la fecha que corresponde será el 1 de enero de 2001. Todo el espacio que hay en nuestra línea entre unidades será el transcurso del tiempo dentro del mismo día, desde que éste comienza a la medianoche hasta justo antes de la medianoche siguiente. Cada vez que cambiamos de unidad, comienza un nuevo día, y lo hace justamente a las 12 de la madrugada. Si aplicamos un formato de hora a cualquiera de los números que hemos introducido hasta ahora en nuestra hoja de cálculo, podremos comprobar que todos ellos corresponden a la medianoche, eso sí, de fechas diferentes.
hay que tener en cuenta que hasta ahora hemos usado números enteros. Esos números enteros representan días completos. Pero ¿qué ocurre con los decimales? ¿Qué ocurrirá si en vez de avanzar un día completo, avanzo solo medio día? Entonces no habré cambiado de fecha, pero sí habrá cambiado la hora. Comprobémoslo. Y con cuartos de día. Un cuarto de día son 6 horas, por lo tanto debería corresponder a las 6 de la madrugada, mientras que 3/4 de día debería corresponder a las 6 de la tarde, o lo que es lo mismo, las 18:00. Recordemos que estamos almacenando tiempo, y que todo ese tiempo almacenado son días. ¿Por qué entonces 0,25 días representan 6 horas? Pues es muy simple, solo hay que hacer una regla de 3. Si un día tiene 24 horas, entonces 0,25 días serán en efecto 6 horas. Pensemos ahora en un valor que contenga una parte entera y una parte decimal. A este valor podremos aplicarle tanto formatos de fecha como formatos de hora, y dentro de estos últimos, formatos que corresponderían a un reloj de agujas, formatos que corresponderían a un reloj digital y formatos que corresponderían a un cronómetro. Veamos. Comencemos por un formato de fecha. Si nuestro valor es de 2,75, habrán pasado 2 días completos, además de unas horas, siempre contando desde el 30 de diciembre de 1899. Por lo tanto, estaremos ahora a día 1 de enero de 1900. La parte decimal, es decir, el 0,75, corresponderá a la hora dentro de ese día 1 de enero de 1900. 0,75 días son 3/4 partes de un día, es decir, 18 horas. Pero en un reloj analógico que solo tiene 12 horas, serán las 6 p.m., es decir, las 6 pasado el mediodía, o lo que es lo mismo, las 6 de la tarde. Un reloj digital sí pasa de 12 horas y nos mostrará para las 6 de la tarde las 18:00. Otra cosa diferente es un cronómetro. El cronómetro no se reinicia a la medianoche. Cuenta todas las horas, incluidas las de los 2 días completos. Es decir, que si aplicamos este tipo de formato, lo que vamos a obtener son 66 horas. Es decir, teníamos 2 días completos. 24 horas cada uno de ellos, en total 48 horas. Más 18 más, 66. Comprobémoslo. Escojamos de la categoría hora un formato correspondiente a un cronómetro. En general, los formatos de horas se distinguen bastante bien. Los que terminan en PM corresponden a un reloj de 12 horas. Los que tienen un valor al principio comprendido entre 12 y 24 corresponden a un reloj digital, y los que pasan de 24 horas corresponderían a un cronómetro. Recordemos, y esto es muy importante, que solo estamos modificando el formato, pero no estamos alterando el valor. En la celda teníamos un 2,75 y continuamos teniendo un 2,75. De hecho, esto puede darnos algún que otro problema. Supongamos que vamos a cobrar 10 euros por cada una de esas 66 horas. Fácilmente podríamos caer en la tentación de multiplicar la celda que nos muestre las 66 horas por los 10 euros. Pero esto nos va a dar 27,5. ¿Por qué nos da este valor? Recordemos que la celda que nos está mostrando 66 horas en realidad tiene un valor de 2,75. Al multiplicar 2,75 por 10 hemos obtenido 27,5. Sin quererlo, hemos multiplicado por los 10 euros 2,75 días, en vez de las horas correspondientes a estos.
Si necesito multiplicar horas, entonces necesariamente tendré que convertir ese tiempo que tengo almacenado en la celda a horas. No solo darle un formato para cambiar la apariencia, sino convertirlo de verdad. ¿Y cómo hago esto? Pues ya lo habíamos visto, multiplicando por 24. Ahora sí, hemos obtenido nuestros 660 euros. Por último, lo más importante de todo, recuerden que hay un botón me gusta y que además pueden suscribirse al canal.